Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Hola, buenas tardes. Hoy estamos el 13 de agosto de 2019 todavía. Aunque yo a veces pienso que es 2020. La vida se me adelanta. Soy Antón Turcinov, estamos en el programa Liberpraxis, en Libertópolis, donde hablamos de los temas académicos, o desde el punto de vista académico, sobre los temas de la libertad, mejor dicho. Pueden comunicarse con nosotros siempre por las redes sociales, porque transmitimos en vivo en libertopolis.com, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y pueden llamar a la cabina de los números 2308-6888, 2308-6889 o mandar un WhatsApp. Incluso pueden dejar mensaje de voz al 4585-4280. Hoy, como las últimas semanas, me acompaña Carolina López, que es mi co-conductora. Carolina, ¿qué tal? Bien, gracias, Antonio. ¿Usted qué tal está hoy? A ver cuántos amigos suyos la van a saludar hoy. Hoy tenemos un programa especial para mis compañeros de la maestría. ¿Y por qué? El tema que vamos a tratar el día de hoy está siendo nuestro tema de investigación para una política pública. Entonces espero que les sirva y que hagan preguntas y comentarios. Y el tema del que vamos a hablar hoy es la libertad, el individuo y la migración. Y nos acompaña hoy mi gran amiga María Dolores Arias, que muchos la conocen obviamente porque es conductora de esta estación. Y con María Dolores siempre, a menudo bromeamos sobre los temas de migración, por ser dos extranjeros en Guatemala. Y hay muchos temas respecto a la migración que sí son temas que se entrelazan con las libertades individuales. Por ejemplo, uno de los temas más candentes es que nosotros los migrantes, elegimos país donde vivir. No vivimos donde nacimos, no vivimos en nuestra patria, sino que nos vamos por alguna razón. Yo tengo muchos amigos que vienen a Guatemala y se quedan aquí por cuestiones de clima. Hay otros que vienen en México, por ejemplo, desde los años 30, María Dolores, ¿verdad? Del siglo pasado, cuando comenzó primero la Guerra Civil Española, después la Segunda Guerra Mundial. México, por su constitución, que ya tiene 100 años, por cierto, hace poco se celebraron 100 años de la Constitución mexicana. México está abierto y siempre ha estado abierto para recibir a los migrantes de todas partes del mundo, siempre y cuando sean útiles para la sociedad mexicana. Eso no dice la Constitución, pero México siempre ha estado abierto a eso. Por ejemplo, el famoso Colegio de México, que es una universidad de Humanidades y Ciencias Sociales, fue fundada por los migrantes españoles. Lo curioso también, voy a contar, aunque prefiero no contar muchas anécdotas personales, en México, cuando estudié en la Universidad de Puebla, yo tuve dos profesores españoles. Una era franquista, que se fue de España en el 76, cuando comenzó la transición. Y otro señor era antifranquista, que llegó a México en los años 50. Huyendo del franquismo. O sea, caso curioso, México ha albergado a los franquistas y antifranquistas, a los castristas y anticastristas. Yo creo que es México, yo estuve ahí también por cuestiones académicas, pero también políticas. México nos ha dado en este sentido, nos ha abierto puertas para la gente de todo el mundo, gente productiva, gente que espero que aportamos algo a la cultura, a la ciencia, a la sociedad en general, pero también lo son otros países. Ahora vivo en Guatemala porque Guatemala me gusta más que otros países, y es la dicha que tengo yo. Siempre digo, yo elegí la patria, no vivo en una patria donde tuve que nacer, pues nadie me preguntó dónde quería nacer, sino que tuve la suerte de elegir. María Dolores, primera pregunta para comenzar. ¿Tú crees que está relacionada la decisión de elegir dónde vivir en cualquier parte del mundo con libertades individuales, o es por necesidad obligatoriamente? Creo que hay una mezcla. Hay quienes deciden dónde quieren vivir, otros que por necesidad
bueno, creo que al final la necesidad te obliga a buscar o te hace que busques otras opciones y decides también qué opciones puedes tomar. Y esto va muy relacionado a la libertad porque también depende de cuán abierto es el país donde decides que quieres vivir. Hay países que son abiertamente proclives a recibir extranjeros y te das cuenta no solo en el trato, porque muchas veces pues el trato de las personas es lo que a uno lo enamora, el clima, todas estas características, pero también los trámites migratorios son realmente muy sencillos y tienes que cumplir ciertas reglas, ciertos trámites, pero no son tan complicados y esto para mí creo que también influye mucho al momento de decidir. Claro, y recordemos un caso de un paisano mío, que no me acuerdo del apellido, que compró el pasaporte, no sé cómo fue la cosa, no he seguido cerca, pero siempre digo, Guatemala sí tiene puertas abiertas para toda la persona que viene acá, que puede comprobar pues que es legal la persona y no hay yo nunca he visto no he tenido la necesidad de ir a comprar un pasaporte falso o sea, yo creo que sí, hay países, incluyendo Guatemala, que sí son muy cómodos desde varios puntos de vista, muy cómodos, cómodo no es la palabra, muy accesibles, donde podemos ser productivos sin que nadie nos moleste, donde podemos vivir sin que nadie nos ponga tantas trabas burocráticas. Y desgraciadamente México y Rusia, nuestros países respectivos, no son así. Para vivir en México es un trámite migratorio burocrático terrible. Y yo supongo mucho de esto, bueno, por un lado en el caso de México la burocracia, que es un estado enorme, o sea, al lado de Guatemala es un estado enorme, hablando del estado gubernamental como tal, y creo que también mucho de esto es las restricciones que le pone el vecino que tiene al norte. Claro. Porque se puede ir a México con visa estadounidense. Exactamente, esto me pareció muy interesante y creo que una buena movida, una buena decisión en cuanto a si quien me pone los requerimientos es el del norte, Estados Unidos, pues si él le da permiso a estas personas a llegar a su país, pues yo me voy a simplificar parte de toda esta tramitología. Si tienes permiso para llegar a Estados Unidos, tienes permiso para venir a México. Quienes no tienen permiso para llegar a México, entonces tendrán que seguir pues todo el trámite que requiere para solicitar una visa. Claro, y además sí es pasar la responsabilidad a otro país y quitarse esta responsabilidad. Hace poco Guatemala también tiene este proceso. Pues a mí me parece lo más sensato. O sea, si se supone que Estados Unidos es uno de los países con más restricciones para dar una visa, si es uno de tus vecinos que más te está presionando para que tú también seas un poco más restrictivo al momento de permitir que lleguen a tu país, sobre todo porque tienes frontera con Estados Unidos, pues entonces, bueno, si tú les diste la entrada, pues ¿por qué no se los voy a dar yo? Claro. Así pasa con Belice, por ejemplo. Ellos se quitaron la responsabilidad de investigar todo ese trámite de expedir visas y se lo pasaron a Gran Bretaña. Por ejemplo, yo como ruso sí tengo que pedir visa belicena. ¿Para ir a Belice? Sí, y la tenemos que pedir en el consulado de Gran Bretaña. Aquí en Guatemala sí de Belice, o sea, en los países fronterizos con Belice sí se puede pedir en consulados de Belice, pero fuera, por ejemplo, los europeos que tienen que pedir visa, los asiáticos, los africanos, todo el mundo que tiene que pedir visa para entrar a Belice lo tiene que hacer a través de la embajada del gobierno británico. Sí, así se quitan la responsabilidad. Nosotros como libertarios que nos definimos, María Dolores es libertaria, yo también me defino. Carolina, ¿qué es usted? Conservadora. No, libertaria también. No, para nada. No, ahí con sí todo no. respeto, estoy bromeando, pero... No, porque yo sí soy, o sea, sí creo. Pero no de Opus Dei, eso sí, no, la verdad es que ahí sí no. Bueno, y lo saqué del aire y no, pero sí soy, espero sí no soy, ofender a nadie. No, pero sí soy libertaria, sí soy. Sí, hay libertarios en Opus Dei también, cosa curiosa, pero los libertarios sí creemos que ni siquiera deberían existir fronteras para las personas, para mercancías en forma de aduanas, ni para las personas, que tenemos derecho de elegir nuestro lugar de residencia donde nos sentamos más útiles, donde todos los factores, clima, salud. Hablando de esto, vamos a hablar más adelante sobre las restricciones que ahora quiere poner Estados Unidos. Pero para nosotros sí es cosa lógica de que una persona puede elegir dónde vivir
ser responsable, llegar a casa ajena, convertirla en su casa, pero con responsabilidad. Nunca uno va a destrozar su propia casa y tampoco lo tiene que hacer en casa ajena. Pero yo cada vez encuentro más oposición a estas ideas. Cada vez escucho más, sí. Tenemos un amigo español famoso que es periodista y cada vez que él escribe algo en los medios de comunicación o dice algo, y los comentarios 90%, y ese pinche españolete le ponen, que se vaya a su país y ponga ahí sus comentarios. No porque él vive aquí, él paga impuestos y tiene todos los mismos derechos constitucionales que nos... Lo único que no podemos hacer es votar y trabajar para el gobierno. Lo demás tenemos los mismos derechos porque elegimos, porque pagamos impuestos. Y para los amigos que nos están escuchando, después también María Dolores nos explicará qué es malinchismo, un término que viene desde México. En Guatemala creen que aquí los extranjeros ganamos mucho más. Ganamos a veces sí un poquito más, pero pagamos más impuestos. Al final... Si ganas un poco más, al final la ventaja que veo en Guatemala es que todavía hay mucha libertad. Se ha ido perdiendo, sí lo he visto, sí. pero hay mucha libertad. Y creo que yo recuerdo que aquí uno piensa que, o sea, la libertad de expresión, la libertad de expresión que hay en Guatemala y el poder que tienen los ciudadanos todavía es fuerte. Sí se va reduciendo, pero todavía es fuerte y creo que se puede recuperar. Se debe recuperar. Ahora, en cuanto a los comentarios, pues mira, yo lo que siempre he dicho es que al final pues se ha pagado ya el derecho de piso, como se conoce. O el tributo se llamaba en la época medieval. ¿Sí? Así es, el tributo, ya hemos sido asaltados, hemos sufrido el estrés de estar... con el temor de que te asalten, caminar y quitar todas las cosas de valor que creas que te puedan asaltar y llevar un billete por aquello de las dudas, dar empleo, pagar impuestos y al final creo que hay una gran diferencia entre el visitante o la persona que viene de visita a la que viene a vivir. Un residente. El que viene de visita, yo entiendo que es por cortesía que uno pues trata de en tu visita hacértela agradable y por consiguiente crear un ambiente agradable durante tu visita. Entonces te reservas muchos comentarios, pero si ya estás viviendo aquí, estás pagando los impuestos, estás sufriendo las consecuencias de lo que es vivir aquí y que has decidido vivir aquí, creo que es válido y es muy lógico que te involucres, o sea, no ser solo una maceta más que pusieron en el pasillo, sino ser alguien que estás viviendo activamente y que quieres vivir en un lugar mejor. Por supuesto, el chauvinismo, eso de ponerse, nacionalismo irracional, ponerse un nacional por encima de los extranjeros, insultarlos, lo que hacen con algunos periodistas aquí, españoles, gringos, mexicanos de otros países. Tengo un amigo colombiano que hace poco lo insultaron en toda la cara en las redes sociales. Él vive en Colombia, él ni siquiera vive en Guatemala, pero mucha gente no lo sabe porque él toca temas sobre Guatemala, entre otros temas. Pero insultaban y yo pasé pena, aunque yo no soy guatemalteco. Yo lo que creo es que al final es cuando no tienes argumentos. Claro. Al final, cuando no hay argumentos, pues recurres a todas estas falacias porque no hay ideas para poder argumentar lo que alguien está exponiendo. Y con eso mucha gente que nos insulta, a mí me han insultado varias veces por ser extranjero. Después esta misma gente, no todos, son pocos que me han insultado. Ahí tengo contados con los dedos de una mano. Sí, no, a mí me han tratado... Claro, pero Guatemala y los guatemaltecos me encantan, por eso estoy aquí, pues, aquí me casé y pues aquí vivo ya los últimos 20 años. Si no me gustaba, yo me iba de Guatemala, de cualquier lugar donde no me gusta. Pero sí, en cada lugar, pero sí, esta gente que me da mucha risa, porque esta gente que me ha insultado en toda la cara por hablar de ciertos temas de los que sí tengo derecho de hablar, como cualquier persona libre del mundo, esa misma gente al día siguiente insulta al gobierno estadounidense por tratar mal a los guatemaltecos que ahí sufren de verdad, en muchos casos. Ahí quiero yo llegar. Estamos hablando de migración. Quizás se entiende, es explícito, implícitamente legal.
Claro. ¿Qué pasa con la migración ilegal? Sea en Guatemala hay gente ilegal, aquí muchos extranjeros que se quedan, no renuevan su residencia y no pasa nada. En Estados Unidos sí pasan cosas peores. Mises habla, y Mises tiene, creo que es el liberalismo donde habla sobre este tema y habla sobre las migraciones y cómo muchas veces las migraciones son prohibidas o son vueltas ilegales o se convierten en ilegales porque hay ciertos grupos que presionan para no recibir este flujo migratorio, ya sean sindicatos de trabajadores, ya sean personas que viven del Estado, y que es precisamente el uso de grupos de presión que utilizan la fuerza del gobierno para poder conservar sus privilegios. Y en este caso, Mises, creo que fue en Liberalismo, donde él habla acerca de por qué al final se debería tener pues ciertas reglas para poder migrar, pero que deberían ser lo más abiertas posibles. Y explica el por qué los grupos de presión que tienen privilegios tratan de mantenerlos. Y en este caso se refiere a sindicatos específicamente. Y yo agregaría pues también a personas que viven del Estado. Y hace varios años yo me hacía la pregunta de por qué se daba todo este problema de la migración, específicamente en un país como Estados Unidos, siendo un país de migrantes, siendo un país que recibió migración y se ha nutrido de esa migración. Y pensaba, porque cuando tuve la oportunidad de estar en Nueva York, fui a esta isla donde llegaban los migrantes, estaban como en un periodo de cuarentena por el tema de salud, pero que los registraban y después, va a sonar la analogía un poco burda, pero los soltaban como animalitos, o sea, como animalitos en el campo, y les decían, ya están en el continente, gánense la vida. Dispérsense y gánense la vida. Gánense la vida. Entonces, para mí la gran diferencia es que todos estos migrantes que llegaban eran potenciales productores de riqueza, no eran potenciales consumidores de riqueza. Y al ser potenciales productores de riqueza, pues obviamente a mí me conviene, se va generando este círculo virtuoso. Hay libertad de emprender, hay libertad de crear la riqueza. Lo que produces es tuyo. Y cada vez llegan más personas para generar o por ese potencial de riqueza que tú puedes también darles empleo, o llegan y generan ellos mismos su empleo, pues va creándose ese círculo virtuoso. Sin embargo, cuando esto cambia a que te vuelves, en lugar de potencial creador de riqueza, en potencial consumidor de riqueza, es ahí donde creo que empiezan, al menos desde mi punto de vista, muchos de los problemas. María Dolores, Carolina, vamos a un corte y seguiremos con este tema, que no se nos olvide, porque María Dolores ha tocado varios varios puntos interesantes que me gustaría que siguiéramos hablando de ellos. Regresamos en un momento. Continuamos, queridos amigos, hoy es el 13 de agosto, hoy antes de empezar el programa me reía con Carolina, que pronto cumpleaños esta semana. Feliz cumpleaños, Carolina. Gracias. Por adelantar, que el 70% de los guatemaltecos, no es broma, es en serio, nacieron entre agosto y septiembre. Y ya me dijo que estaba vieja también, por cierto. Sí, ya con una... Y a veces tengo otra característica. Sí. Yo nací en septiembre. Y otro país, curiosamente, que mucho se parece a Guatemala en este sentido, que tiene una gran cantidad de gente que nació entre julio y septiembre, es Gran Bretaña. Porque los ingleses siempre han sido muy tacaños en este sentido, ellos no tienen calefacción en sus casas. Y yo también contaba a Carolina que yo la única vez que fui a Escocia fue en un diciembre hace unos años, y fue el peor frío, yo que soy de Siberia, peor frío que pasé, porque ahí en Siberia hay frío en la calle, pero en las casas hay buena calefacción. O sea, las casas son calientes. Yo los peores fríos de mi vida he pasado en Guatemala en diciembre, cuando vivía en carretera de El Salvador, porque la casa
era un congelador. México, en Puebla, en diciembre, una vez me desperté con una escarcha de hielo sobre la cama. Y en Inglaterra, en Escocia, en Edimburgo, en diciembre también, que no tienen calefacción. Entonces, Inglaterra siempre ha aparecido mucho a Guatemala en ciertas épocas. Por ejemplo, cuando Marx escribía sus trabajos en el siglo XIX, describiendo la Inglaterra de aquella época, la Inglaterra de aquella época tenía casi los mismos índices de todo, sociales, de delincuencia, económicos, de todo, que Guatemala ahora. Prácticamente todo lo parecido, hasta esto de pasar fríos y sin calefacción. Entonces, seguimos con migración, y antes de que sigamos, primero nos pueden llamar a la cabina a los teléfonos 23086888 para insultarnos si quieren, pero no nos gusta mucho el insulto. 23086889, pueden escribir o dejar mensajes de voz en WhatsApp. Es 4585-4280. Y hoy vamos a sortear un libro muy interesante porque lo escribí yo, se llama El Mundo al Revés. Creo que es interesante. Son mis ensayos sobre varios temas, tanto sobre Rusia como de Latinoamérica, de Guatemala, de otros países. Y tiene una parte sobre las libertades individuales, donde incluye también un ensayo sobre cultura, patrioterismo y el tema que estamos tocando hoy, el individuo y la migración. Entonces, la pregunta que voy a soltar, el primero que responda a la pregunta de forma correcta, que diga el nombre correcto como respuesta a mi pregunta, pues recibirá este libro, lo voy a autografiar. ¿Quién es el autor de la famosa frase? El patriotismo es el último refugio de los canallas. Un poco fuerte la frase, pero es muy famosa, y entonces el que indique el nombre del político quien pronunció esta frase, muy correcta por cierto, porque el político se refería al patriotismo, no el amor a la patria, sino que al chauvinismo, lo que llamamos ahora, es decir, sobreponerse una nación por encima de los migrantes, de los demás, de otras naciones. Entonces el primero que conteste correctamente pues tendrá este libro que se llama El Mundo al Revés. Son ensayos de temas políticos e históricos de Latinoamérica, Rusia, Guatemala y otros temas. Carolina, tenías una estadística interesante sobre los migrantes. La estoy buscando para no dar datos erróneos, y quería que María Dolores me hablara un poco del artículo que escribió de los privados de libertad. Es que estábamos platicando fuera de micrófonos respecto a lo políticamente correcto, lo cual para mí es lo que Ayn Rand llama quitarle el concepto a las palabras, o sea, quitarle todo el contenido a un concepto. ¿Quién dijiste? Ayn Rand habla de cómo tú puedes, cuando tú le quitas todo el contenido a una palabra y la llenas de basura para entonces imponer tus ideas, y que eso debemos ser muy conscientes. Y entonces por eso fue que escribí justo en un programa que hicimos, que tuve la oportunidad de entrevistarte, sobre el lenguaje totalitario. Se me ocurrió la idea crear este neologismo de un lenguaje atolitario, que yo lo decía era cómo darnos atol con el dedo, y era a través del lenguaje. Entonces creé este artículo llamado El lenguaje autoritario, y iba muy enlazado a otro que hice en algún momento que se llamaba Privados de Libertad. Y cuando hablaba de los privados de libertad, hablaba de cómo íbamos perdiendo el concepto de estas palabras, porque las personas, y aquí hacía una separación, las personas que ya tienen condena, que han sido juzgados y vencidos en juicio y que están purgando una sentencia, se les llama privados de libertad, cuando realmente pues son presos o son reos o están en la cárcel. Entonces, recuerdo que yo hacía programas para entender el sistema penitenciario aquí en Guatemala, y me decían, no, es que es privados de libertad. Y yo les decía, bueno, pero privados de libertad podría concederlo a quienes aún no tienen una sentencia, porque no se sabe si son inocentes o son culpables. Los que están en los preventivos. Efectivamente, pero aquellos que ya están con condenas, pues sí, son presos. Y entonces me vino el tema de por qué hablar de privados de libertad, y pensando que los privados de libertad éramos los ciudadanos que no podíamos caminar tranquilamente en la ciudad
y que teníamos que vivir en guetos, el gueto de tu trabajo, el gueto de donde sales al centro comercial, el gueto de tu colonia, que por lo general es un condominio o está cerrada, las calles. Entonces decía, bueno, realmente, ¿quiénes son los que están privados de libertad? Depende de qué libertad hablamos, porque el término, otra vez, estoy de acuerdo con María Dolores, sí es lo que uno le pone el contenido, a veces se pervierten los términos. Lo que preguntó Carolina comenzó con el término que se usa ahora. Que ya no son deportados, sino son retornados. Y la pregunta es, realmente, pues la deportación es porque al final siguen todo un proceso y las autoridades de ese país deciden deportarlos. Creo que al final claro, esa es la palabra que se aplica. Y por su etimología es correcto, deportados, más bonito, más políticamente. En la historia sí han pervertido conceptos, Carolina. Es que sí, precisamente el término es el que a mí me genera un poco de problema, porque yo incluso estoy redactando una política pública para mi maestría y yo había puesto deportados y el profesor me lo devolvió varias veces porque quería que pusiera retornados. Y políticamente a mí no me parece, ni siquiera me gusta cómo suena. El profesor tiene que justificar sus ingresos, sus honorarios, y si no encuentra otras razones para que corregir. Pues sí, porque si no tienes errores ahí ni nada que corregir, se va a sentir mal el profesor por cobrar el cheque sin hacer trabajo. Deportado es el término correcto, además es término jurídico que sí. Tengo una respuesta. Pero si te pone profesor retornado, déjale retornado ya. Que se siente bien. Tengo una respuesta a la pregunta, ¿no es Samuel Johnson? Uh-huh. No. ¿Eso me pusieron? No. ¿Por inbox? No. ¿No? Por inbox no, tiene que ser en comentarios. Okay. No sé qué es inbox, pero no sé. ¿Mensaje privado? No, tiene que ser pero no es correcta la respuesta. A mí me gustaría que habláramos un poco, no sé si están de acuerdo, en cuanto al tema de los potenciales creadores de riqueza y los potenciales consumidores de riqueza. Y creo que esto es de lo que se sirven los políticos para exacerbar esa idea de que todo aquel que viene de fuera es un enemigo porque consume los recursos. O sea, vernos no como creadores a la humanidad, sino como depredadores. No sé qué piensan ustedes de este tema. Podemos enfocarlo en la noticia de hoy, de ayer, de que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, mejor dicho, decidió complicar la existencia a los extranjeros. Voy a hacer un paréntesis, lo que quería agregar desde antes de la pausa. Eso de privados de libertad, muchos migrantes en Estados Unidos son privados de libertad de elegir, libertad de caminar tranquilos, libertad de hacer muchas cosas, igual que en Guatemala. Quizás no los asaltan en la calle, pero sí los persigue la policía, no pueden encontrar trabajos dignos porque no están registrados, no tienen papeles, un montón de cosas. Y encima, incluso cuando están legalmente y esperan una decisión sobre tarjeta verde, la residencia, están privados de muchos derechos básicos de los estadounidenses. Nacionales de Estados Unidos sí gozan de mayores libertades del mundo, pero los migrantes en Estados Unidos, sobre todo migrantes ilegales, pondremos los nombres, las cosas por su nombre, son los mayores privados de libertad en el mundo, diría yo. Ni quiero imaginarme cómo vivir siendo inmigrante legal. Ayer salió la noticia en todo el mundo de que el presidente de Estados Unidos propuso este cambio a través de una ley que se va a aprobar o no se va a aprobar para endurecer las condiciones a los migrantes legales que aspiran a una residencia. Y una de las condiciones básicas que hoy salió en la noticia de que la Asociación de Migrantes de la Florida está impugnando esta decisión, precisamente fue el argumento del presidente de Estados Unidos de que los migrantes en muchos casos no tienen recursos suficientes para automantenerse, entonces consumen la riqueza del Estado, la riqueza de los estadounidenses que pagan impuestos. Y puso una condición en esta propuesta de que cualquier persona, cualquier extranjero legal en Estados Unidos que ha vivido de los recursos del Estado por más de un año en los últimos 3 años, ya no tiene derecho a la Green Card, a la tarjeta verde. La Asociación de Migrantes de la Florida
contraargumento de que, aunque sean ilegales, los migrantes en Estados Unidos pagan impuestos, tienen los mismos derechos morales por lo menos y jurídicos para estos apoyos asistenciales. No sé si cómo lo ves, María Dolores, porque ahí vamos con este tema de los potenciales creadores. Bueno, yo iría un paso o daría varios pasos más atrás, porque al final el tema es, aquí lo que está diciendo el presidente Trump y lo que están diciendo las asociaciones es: podemos vivir de los demás si estamos legalizados. Y es moral vivir de los demás si tengo un documento. Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Es moral que yo obligue a los demás a que me mantengan o a que satisfagan mis necesidades, ya sea de alimentación, ya sea de vivienda? O sea, ¿es moral independientemente si tengo papeles o no? Y creo que es ahí esa discusión a la que no le han entrado, porque si le entraran a esa discusión se darían cuenta que no es correcto obligar a nadie a mantener a otro, y que lo correcto es dejar que esto se haga de forma voluntaria, a través de fundaciones, a través de asociaciones, pero es a raíz de el hecho que a través de ese lenguaje autoritario nos hacen creer que estamos obligados a mantener a los demás, y entre ellos a toda la burocracia que distribuye lo que nosotros creamos, pues se dan estas situaciones de los que quieren se da esta situación de decir: es moral vivir de los demás si tengo un papel, pero si no lo tengo, no. Es lo que nos trataba de imponer aquí la señora que perdió las elecciones hace años. un término lingüísticamente, en la lingüística se llama paradoja, que era impuesto de solidaridad, o sea, se imponía la solidaridad. Sí, lo que ha hecho lo último, siempre digo yo, los últimos 4 años el presidente de los Estados Unidos es jugar con los conceptos de moral y ética. Y lo hace ahora con este concepto de migrantes. O sea, ¿qué tan moral es que ellos consuman nuestros recursos que pagamos nosotros con nuestro dinero de los impuestos? Cuando la pregunta debería ser: ¿es moral pagar impuestos para mantener a los demás, independientemente? Exacto. Claro, ahí cambia la cosa completamente. Desgraciadamente, en la 90% de la gente en el mundo, o más incluso, sí acepta más lo moral impuesto por alguien, lo deóntico, esto que alguien nos impuso esta moral y nos está jugando con nuestros sentimientos. Claro. Como en México, una anécdota, yo primera semana estando en México, María Dolores conoce la historia, quizás se lo olvidó. En México, siempre cualquier mexicano te pregunta: ¿te gusta México? La única respuesta que hay que soltar es: claro que sí. Claro. De otra no se puede. Yo iba en taxi en Puebla y me pregunta, yo iba de Atlisco a mi casa en Puebla, y me dice el taxista: ¿le gusta México? Yo nunca le dije no ni nada. Yo dije: bueno, sí, he visto cosas buenas, cosas malas. Vamos a ver, porque apenas estoy aquí hace poco. Y para el taxi, me baja del taxi. No. Si duda, me dice, entonces regrese a su casa. Por suerte en Guatemala, regresa a su país. Por suerte en Guatemala no hemos pasado por eso. Respecto a estas leyes que quieren imponer en Estados Unidos, en otros países, hay otras trabas quizá menos obvias. Por ejemplo, en México, en Argentina y en algunos otros países, la ley, el Código de Trabajo no permite que los extranjeros hagan ningún trabajo que pudiera hacer un mexicano, un argentino, claro, que es donde te hablo de estos grupos de presión que menciona Mises, que imponen, o para mantener sus privilegios utilizan la fuerza del gobierno, o sea, la ley, para poder mantener los privilegios. Aquí va otro punto que me gustaría tocar antes de la siguiente pausa, es la discriminación en el sentido no explícito de la palabra, sino implícito. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos los países del mundo tienen derecho de hacer tratados con otros países de cualquier tema. Por ejemplo, Guatemala tiene tratados con ciertos países que da privilegio a sus nacionales dentro de Guatemala, o da privilegio a los guatemaltecos dentro de esos países, por ejemplo, España.
Me contaba la semana pasada el doctor Alberto Garini, y ya lo sabemos muchos, este caso, que un guatemalteco que vive dos años en España tiene derecho a una residencia o una nacionalidad incluso, por un tratado que tiene Guatemala con España. Me parece bien fabuloso, pero yo personalmente veo también es una violación de las libertades individuales, porque da, para ponerle nombre, corrupción, pero en este sentido sería transnacional, para dar privilegios y dar paso a este chauvinismo ya dentro de los propios migrantes. Por ejemplo, los ecuatorianos en España no tienen este privilegio. Los guatemaltecos sí. Qué interesante, no lo sabía. Los mexicanos tienen este privilegio. Tampoco lo sabía. Sí, en España. Uh-huh. O sea, me parece bien que cada país haga sus tratados, pero sí eso conlleva consigo este problema deóntico mío, legal, moral, sobre qué tan discriminatorio es esto, que aquí en Guatemala, yo siendo ruso, sea más discriminado por ley, no por los guatemaltecos, que un español, ¿verdad? Así es, la ley me discrimina más a mí que a un español. Ahora, la gente al contrario, digo yo, gracias a mi experiencia, nunca he tenido ningún caso de discriminación en Guatemala respecto a mí, al contrario. Pero he visto cómo discriminan a los españoles, ¿verdad? A punto que un presidente boliviano, ¿verdad?, no vamos a decir su nombre, pero lo conocemos, que exigió que España pidiera perdón por la conquista y otras cosas. Bueno, México, también el actual presidente de México mandó la carta famosa. ¿Sí? Bueno, pero es que el presidente de México es otro caso que la verdad es que... Tiene buenas ideas, otras ideas nefastas, como toda persona. Ahora, analizándolo bien, cuando sí mucha gente ya no tiene mucho que ver con la migración, pero va por allá con la conquista, es que 99% de la gente y de los analistas que nos opusimos a esta carta de López Obrador, después yo hablando con mis amigos, ninguno ha leído esta carta. María Dolores, la leíste seguro, porque te escuché hablar de esta carta en el programa alguna vez. Realmente no hablé de la carta, solo mencioné el tema. Él no exige que, la carta es correcta. Yo ahora sí lo apoyo a López Obrador. ¿En qué sentido? Sí, él no exige tal como nos mostraron los medios de comunicación internacionales, que exigió al rey de España que se disculpara por la conquista. No, para nada. Entre otras cosas, puso sus argumentos muy válidos. Nunca exigió la disculpa. ¿Y el sentido de la carta era? El sentido de la carta es que México, muchos males que tiene México es por culpa no de los españoles actuales, sino por lo que trajeron en aquella época. Pero nunca dijo que tienen que disculparse por eso. Es una tontería. Y también dijo que muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. De hecho, la carta está en internet, la pueden leer. Muchas cosas que trajeron los españoles, pues son positivas, claro. Vamos con el malinchismo. El malinchismo. Es de tu patria, de Veracruz. Así es, de Veracruz. Pero miren, el malinchismo poco a poco se ha ido desmitificando. La figura, sobre todo de la Malinche, se ha ido desmitificando porque al final, y ha sido muy interesante los libros y los ensayos que han escrito mujeres respecto a la Malinche. La Malinche es dada como una ofrenda a los españoles. Era una mujer indígena. Una mujer indígena muy inteligente porque logra aprender el español mientras es dada en tributo, como un tributo a los españoles en su paso por las costas del Golfo de México. Y en ese recorrido hacia la capital azteca, hacia donde estaban los aztecas, pues empieza a hablar español y empieza a servir de intérprete. Ese patrioterismo con el cual te educaban en México era que la Malinche había traicionado a los mexicanos, cuando no existía ni siquiera el sentido de México. Eran diferentes tribus o diferentes grupos que estaban peleándose siempre entre ellos, y los aztecas eran los dominantes en ese momento. Podríamos decir que los aztecas eran como los romanos de aquella época, en el área mesoamericana. Entonces la Malinche lo que hizo fue sobrevivir, y muy inteligentemente se da cuenta que si es útil
para los conquistadores, y sobre todo el jefe de los conquistadores, pues va a tener Hernán Cortés, exactamente, iba a tener un papel, o iba a tener por lo menos cierta protección. Y entonces es por eso que ella sirve de intérprete, aprende español y sirve de intérprete que entre las tribus, las comunidades, estas culturas y los españoles. ¿Qué sucede? Que entonces nos dicen, la Malinche traicionó a los mexicanos porque estaba con Hernán Cortés. Lo que nunca nos dijeron fue por qué estaba con Hernán Cortés, porque había llegado como esclava, la habían dado en tributo, y es por eso que estaba de ese lado del grupo, por así decirlo. Poco a poco se ha ido desmitificando, sin embargo, la idea del malinchismo es aquel que prefiere lo extranjero que lo propio. Y por cierto, sí, la versión de María Dolores es la correcta, no estuvimos ahí presentes, pero es lo históricamente comprobado. Claro, fue regalada a Hernán Cortés como tributo, sí, como objeto. Y los mexicanos, mis amigos, incluso ellos esta parte la omiten. Van por la claro, parte, por supuesto. Que les ayudaba a Hernán Cortés y a los españoles a cometer las barbaridades. Eso pasa no solo en México, en todos los países se omite la verdad. Vamos con tu término. Por el lenguaje autoritario. El lenguaje autoritario, claro. Ahí es donde tenemos que educarnos. Y no es Johnson. Ya lo dije. No, si podemos repetir la pregunta. Sí, por favor. Que no me regañen. La pregunta es, ¿quién es el autor del famoso aforismo? ¿O quién se le atribuye el famoso aforismo que el patriotismo es el último refugio de los canallas? Me encanta este aforismo. Ahí habría que ver a qué se refiere el patriotismo. El que responda primero, pues le dejaríamos este libro mío que se llama El Mundo al Revés. Ya lleva unos años, es la segunda edición, tiene ensayos tanto sobre la política como sobre la historia de Guatemala, Rusia, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y está enfocado en libertades individuales. Carolina, tenías ahí, ¿encontraste las estadísticas? No, solo encontré cuántos han sido la diferencia de guatemaltecos deportados de México vía terrestre de 2016 a 2019. Pero no es una gráfica que me dé muchos datos, casi muy significativos, la verdad. Solamente que en el 2019 han ido en aumento demasiado. Tenemos de 30.763 en el 2019, a lo que al mes que vamos, a comparación de los otros años que fueron 20.000 y 27.000. Entonces sí, a mí me genera como un poco de duda. Habría que ver la fuente verdadera. Del Instituto Guatemalteco de Migración, creo que es. Sí, Instituto Guatemalteco de Migración. Muy bien. Entonces, ¿Qué tan denigrante es ser deportado? Antes de que comencemos, hablemos de esto. Eso es lo que me busqué en internet, sí, dice que Johnson, pero no fue Johnson. ¿Cuántos? Porque la gente se va a asustar. Pongan lo que quieran, entre todos los que pongan cualquier cosa y vamos a ver que... ¿O hacemos otra pregunta para que...? No, a mí me encanta esta pregunta. Si nadie la contesta, ¿qué hacemos? Creo que nadie va a saber. Bueno, vamos a pensar en otra. ¿Qué tan denigrante es ser deportado? ¿Qué tanto violación de los derechos no humanos individuales es ser deportado? María Dolores, ¿tú qué crees? Como libertarios, ¿qué pensaríamos? Porque ya dije al principio que los libertarios sí creemos que el mundo no tiene que tener fronteras políticas. O sea, fronteras políticas sí, pero sí cada uno tiene que tener derecho de elegir dónde vivir tranquilamente, con la obligación de respetar la casa ajena, convirtiéndola en la suya. Efectivamente, y dijiste algo muy importante, convertirla en la tuya, de tal forma que, como es tuya, quieres vivir bien. Claro. Y cuando hablamos vivir bien, me refiero a vivir pacíficamente, a poder desarrollarte de forma pacífica y poder pues disfrutar de lo poco o mucho que generes. Creo que tendríamos que ver el contexto en el cual es la persona deportada, porque podría ser porque solicita, que ya caería en el tema de extradición, o porque ha violado el contrato, por así decirlo,
con el cual llega a un país, suponiendo que fue una migración legal. Por otro lado, podría ser porque no cumplió con las reglas establecidas para migrar hacia otro país. Y es ahí donde entra la importancia de las leyes, que muchas veces no le damos la importancia a las leyes que establecen cómo vamos a interactuar unos con otros y cómo vamos a interactuar con el gobierno. El contrato de que hablaste obviamente es contrato implícito, respetar las leyes, cumplir con los plazos. Por ejemplo, en Guatemala, uno de estos puntos de este contrato implícito es que los extranjeros que no quieren tener residencia, pero sí quieren trabajar legalmente, hacer cosas, tienen permiso por 3 meses, pues tienen que salir y volver a regresar. Así es. Y es también una parte del negocio del Estado, porque cada salida y cada entrada le trae beneficios económicos al gobierno. Otros pedimos residencia, pagamos cierta cantidad por la residencia de 2 años o de 5, temporal o permanente. En cada país son pero eso es parte del contrato. Aquí es donde yo no tengo mis dudas desde hace años. O sea, yo siendo libertario, a favor de las libertades, todo. Por un lado, queremos mundos sin fronteras, que uno elija. Por otro lado, sí tenemos que, mientras existan estas leyes, las tenemos que respetar. Aquí una anécdota, que cuando se aprobó la ley contra el tabaco, y los fumadores libertarios luchábamos contra esta ley, no por ser fumadores, sino porque sí nos viola nuestros derechos individuales. Por ejemplo, la propiedad ley, privada. Sí, yo no puedo fumar en mi casa si tengo varios trabajadores en la casa, porque ellos consideran mi casa su lugar de trabajo. Si tú tienes un restaurante que es propiedad privada, claro, la abres al público, tampoco puedes decidir qué sucede en esa propiedad. Y poner área de fumadores, exactamente, que no moleste sucedía. a nadie. Pero una vez aprobada la ley, esta gente que me insultaba a mí por ser ruso, esa gente del otro lado del espectro ideológico, yo creo que ni siquiera tienen ideologías establecidas, empezaron a hablar tonterías de que ahora estos libertarios que luchaban contra la ley van a violarla. No, al contrario, somos casi que los únicos quienes la respetamos. Por decirlo, la Universidad Francisco Marroquín es la única universidad que no tiene, está prohibidísimo fumar dentro, porque una vez aprobada la ley lo aceptamos que perdimos nuestra batalla legal y aceptamos que la ley tiene que cumplirse por mucho que no nos guste. Es por eso que somos tan escépticos de cada ley que sale. Claro. La pregunta es si es necesaria realmente, y la pregunta que yo siempre, para mí la prueba de ácido de cualquier ley es, ¿le da poder al burócrata o al ciudadano? ¿A quién le da el poder? Si se la da al burócrata, al político, es una mala ley, porque lo que está haciendo es cada vez quitarte más espacios de libertad. Y entonces te das cuenta, o al menos yo me doy cuenta, que esa ley no es necesaria. Y otro tema que para mí es importante, aparte del poder, es protege la vida, la libertad y la propiedad. ¿Está hecha esa ley para proteger la vida, la libertad y la propiedad de cada ciudadano? Si no está hecha para eso, no la necesitamos. Ahí está el asunto. Luchamos hasta el último, pero una vez perdemos la batalla legal, o sea, se aprueba la ley, por más tonta que sea, hay que cumplir con ella, desgraciadamente. Sí, aunque también ahí entra el tema de la resistencia y todos los costos que implica la resistencia civil, pero eso no implica que pues no vas a buscar mecanismos legales para que esta ley pues no pues sea derogada, o sea, en las Cortes pues salga del ámbito de la aplicación, porque al final de cuentas el tema de que es que cada ley tiene por consecuencia la aplicación o el uso de la coacción por parte del gobierno para hacerla cumplir. Gracias, María Dolores. Nadie me responde la pregunta. Voy a responderla yo y después soltamos otra, a ver si... Pues esta frase se le atribuye a un montón de gente. O sea, yo esperaba algo así de esta respuesta, que nadie es el autor de esta frase, o se le atribuye a Johnson, a Franklin, a otros tantos, a los filósofos, a los políticos estadounidenses. Pero sí, la frase que el patriotismo es el último refugio de los canallas, sí, es eterna. Yo creería que es un autor, pero no hay ninguna evidencia quién la ha dicho primero. Por eso es lo que yo esperaba. Carolina, vamos a hacer otra pregunta mejor, más interesante, quizá, o sea, más puntual, más exacta, más concreta.
A ver, ¿qué Tenemos 6 minutos para hacer la pregunta y que alguien la conteste. Sí, si no me llevo el libro otra vez a mi casa. Que esa era la intención, ¿no crees? Sí, porque no me quiero separar de este libro. La pregunta que vamos a hacer, ¿cómo se llamaba la amante de Bill Clinton? Que le costó el impeachment, el antejuicio, y hoy salió en BBC, hoy salió un buen reportaje sobre ella. Y la pobre mujer, pues le destrozaron la vida, pero ahora resulta que la historia que nos vendieron los medios de comunicación con lenguaje autoritario, como dijiste, María Dolores, no tiene nada que ver con la verdad, que lo que había pasado en realidad entre ella y Bill Clinton. Jorge Valdemar Chacón, Mónica Lewinsky. El libro es suyo, se lo firmo y puede comunicarse por favor por WhatsApp al 45 85 42 80 para coordinar la entrega. Jorge Valdemar Chacón. Respecto a la frase, repito, porque yo he escuchado a varios profesores, amigos míos, estudiantes, que la frase sobre el patriotismo la dijo tal personaje. No, desgraciadamente en la historia se pierden los autores verdaderos y empiezan a pelearse los políticos por los aforismos que no han creado, sino que se atribuyen a estas frases, estos aforismos. El último punto que me gustaría que ya termináramos con este punto es quizá consejos, recomendaciones para, si no me gusta vivir si yo fuera guatemalteco, no me gusta Guatemala, quiero ir a vivir a otro lugar, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no se va la gente que no? Yo tengo tantos conocidos en Rusia, en México, en Guatemala que dicen, yo iría al extranjero a vivir. Pues vete, digo yo siempre, ¿cuál es el problema? Y como Carolina, que le digo, ¿por qué no se va a estudiar con beca al extranjero? Dice, a mí nadie me ha ofrecido una beca. Entonces Carolina espera que le toquen la puerta y le digan... No, ya estoy en ese proceso. Estoy bromeando, Carolina. Incluso bueno. mi visita a España ahorita es para ir a la sede de la UFM Madrid. Claro, qué para bueno. Ver qué opción me puedo... Entonces, mi primer consejo mío es tener intenciones claras. ¿Por qué me quiero ir? ¿A dónde me quiero ir? Porque sin estas intenciones, no. Porque si yo quiero cambiar, no sé, si quiero cambiar Rusia por Corea del Norte, pues no vale la pena. Pero entonces ahí entramos en el tema de la acción humana de Mises. Ahí estamos. Los axiomas, al final estás en un estado de insatisfacción, cualquiera que sea, y quieres estar en un estado de mayor satisfacción. Por ejemplo, puede ser... tengo una licenciatura y quiero una maestría. Entonces estoy en un estado de insatisfacción y quiero pasar a un estado de mayor satisfacción. Puede ser tan evidente como aquí no hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades de crecimiento, como hacen muchos migrantes, y voy a buscar donde puedo estar mejor. Entonces, lo primero es entender que estás en un estado de insatisfacción, qué es lo que te tiene insatisfecho y qué te va a dar esa satisfacción. Claro. Y hay otro punto importante aquí también, es calcular este costo de pérdidas y beneficios que nos puede traer. Todo tiene un costo de oportunidad. Claro. Entonces, es entender que hay un costo de oportunidad y también que no se convierta en un sacrificio. Porque para mí un sacrificio es cuando yo entrego algo de mayor valor y recibo algo de menor valor o ningún valor. Entonces, cuando estás sacrificando, va a ser muy difícil irte y permanecer allá y no quererte regresar. Entonces, cuando es un costo de oportunidad, que todo tiene un costo de oportunidad, pues si lo tienes claro, creo que se hace un poco más fácil. Pero aún así se van al norte muchos teniendo, huyendo de la pobreza, de la inseguridad, y yo lo entiendo perfectamente, pero yendo a este país, Estados Unidos, de legales, pagando un dineral, metiéndose en préstamos, prácticamente dejando de rehenes a sus familiares. Porque hay una expectativa. Sí, pero no calculan, no investigan, se dejan manipular también por la gente malintencionada para la que es un negocio. Y también mi experiencia dice, conozco a varias personas que fueron deportadas o retornadas o lo que sea, ¿verdad? Y dicen, de haberlo sabido nunca hubiera ido. Claro, es obvio, es una frase obvia que no aporta nada, pero nadie sabe esto. Pero incluso trabajando ahí se gana más, pero en muchos casos estás lejos de tu familia, hay un costo. Hay un costo y muy alto. Entonces hay que buscar oportunidades, porque hay otros países. Estados Unidos no es el único país. Los guatemaltecos creen que Guatemala es el único país del mundo. Los rusos creemos que Rusia es el único país del mundo.
No es el único país. Hay programas, incluso en Estados Unidos ahora hay buenos programas, Canadá y otros países, donde sí se puede ir temporalmente o para siempre, ya con algo seguro, con beneficios bien calculados, con los pasos bien desarrollados. Eso fue, pues espero que sirvan nuestros consejos, aunque a grandes rasgos no hicimos revolución respecto a la migración. El consejo último es que nos respetemos. Cada cosa tiene su espacio y su lugar en el mundo, y cada persona tiene su espacio y su lugar en el mundo. Y todo el mundo tiene derecho de elegir qué es lo que le queda mejor. Hay una frase, ya que hablaste de frases, que en su momento, que te la enseñan de niño, al menos a mí me la enseñaron de niño y no entendí la magnitud hasta después. Y la frase es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. Así que ese respeto al derecho ajeno hace que convivamos de forma pacífica. Es la única manera, la única razón, y lo que nos mueve a nosotros, María Dolores, Carolina, ¿verdad? En este programa y en otros también de Libertópolis, y todo lo que hacemos, escribimos aquí en Guatemala. Carolina, la última pregunta: ¿te gusta Guatemala o quieres irte? Y olvidar de todo. Amo mi país, me gusta. Yo amo mi país, pero no quiero vivir allá. Pero sí quiero irme a estudiar para mejorar en temas académicos y profesionales y regresar a trabajar. Así se dice. Gracias, Carolina. Gracias, María Dolores. Gracias por la invitación. La próxima semana vamos a hablar de un tema más candente todavía. Vamos a hablar de la libertad y la religión con Mario Schiller, que es un argentino que vive en España, migración, un amigo mío que solo una vez ha venido a Guatemala. Vamos a hablar con él por Skype y vamos a tocar también el tema de migración desde el punto de vista ya un poquito más estrecho, que son las libertades de conciencia, de religión y otras cosas. Entonces quédense con nosotros, nos vemos el 20 de agosto, la próxima semana, el próximo martes. Buenas tardes a todos. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.